J Canal presenta La década del 2010, la era digital, programa número 16. El caso de Matías Berardi, 28 de septiembre del año 2010. Al mejor estilo TJ, 100% única. Tan, 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 ta, 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 tan, 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 ta, 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 tan. Bien, luego de haber hecho esta pausa, ahora vamos a seguir con nuestro caso número 15, nuestro programa número 16, pero en este caso vamos a hablar también vamos a hablar de un hecho policial, un hecho que pasó en el año, también en el año 2010, pero en el mes de septiembre, como fue el caso del joven Matías Berardi, un joven que lamentablemente pierde la vida allá por aquel año conflictivo como el 2010. Pero bien, luego de esto, como el movimiento se demuestra andando, pues haremos una barrida, ta ta tan, ta ta tan, ta ta tan. Bien, bueno, luego de esta corta barrida, vamos a hablar sobre este caso, sobre el caso de Matías Berardi, un caso que al mismo tiempo fue bastante conocido, pero digamos de que fue un caso que cuando ocurrió como que fue un poquito opacado, porque lamentablemente ese día el espectáculo y, como se dice, el país estaba de luto por la muerte de Romina Yan, la famosa actriz de los años 90, la heroína eterna de la serie Chiquititas, pero lamentablemente este caso, como se dice, no tuvo mucha repercusión. Tuvo repercusión después más o menos en el mes de octubre, en el mes de noviembre de aquel año 2010. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Hacia aproximadamente aquel martes 28, Matías había ido a una fiesta de egresados, que la tuvo allá por Capital Federal. Era, como se dice, de madrugada, y él, regresaba de ahí cuando de pronto un grupo de malvivientes lo secuestran allá por la ruta 26 y Panamericana. Creo que, si la memoria no me falla, es Partido de Escobar, creo. Eso es lo que no recuerdo, pero ese fue, como se dice, el hecho. ¿Qué es lo que ocurre acá? A él lo mantienen cautivo durante unas horas, pero a lo largo de 14 horas después, él logra heroicamente salir. Y logra, como se dice, él logra escapar, pero lamentablemente él pide ayuda a los vecinos del lugar, pero lamentablemente no lo ayudan, y creen, como se dice, que es un ladrón, y lamentablemente no lo salvan. Y luego de eso, los malvivientes que lo habían captado deciden, como se dicen, ejecutarlo, y por un descampado por la zona de Campana. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? El hecho en sí, como se ve, tiene una gran similitud con el hecho ocurrido en el año 2004 con Axel Bloomberg. Es muy parecido al caso, o sea, según mi opinión personal, es como muy parecido. Tiene algunos ribetes muy similares, que también ellos pidieron un rescate sobre este joven, pero también él logra escapar, pero lamentablemente no sobrevive y es salvajemente asesinado. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? El hecho empieza a tener repercusión mediática hacia octubre, casi el mes de octubre, porque recordemos que como que el hecho de la muerte de Romina Yan había tapado un poco como se dice, las noticias, digamos, habituales, las noticias policiales, económicas y políticas de aquel tiempo. O sea, como que durante esos días, como hubo en muchos canales hicieron
homenajes, también en su canal donde ella trabajó muchos años, que era Telefe, también hicieron muchos homenajes y es como que la noticia esta no tomó difusión en el momento. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, la investigación se empieza a acelerar y se llega a la conclusión que él fue captado por una, como se dice, por una banda de, como se dice, de secuestradores. Era como una especie de clan familiar también. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Eh, es como que las detenciones se empiezan como, se dice a finales de 2010, comienzo del 2011, se empiezan como a investigar y ahí empiezan a concluir esto. Pero bien, ¿cómo termina la historia, digamos? ¿Cómo termina esta historia? Se llega a la conclusión que él fue, como se dice, captado por una banda de captores que operaban por la zona y eran liderados por un tal Souto, después un tal Maidana y después entre otros integrantes que eran aproximadamente un número de 20, como se dice, de 20 malvivientes, donde a ver, como se dice, era una banda, como se dice, bastante que hacía, como se dice, secuestros al azar, digamos, no es que fichaban una víctima y la secuestraban. Es muy parecido, como yo digo, al caso de Axel Blumberg, pero no tuvo, como se dice, una gran repercusión mediática como pasó con Axel. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Eh, ¿Cómo terminó esto? Bueno, luego de esto, luego de pasado el tiempo, digamos, se llega al juicio oral y público, donde la banda esta, liderada por el tal Souto esto, es llevada a juicio oral y público en el mes de abril del año 2013, y todos reciben una, como se dice, una condena bastante severa, reclusión perpetua. Casi todos los integrantes de esta banda, algunos recibieron entre 20 o 25 años de prisión. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Hacia aproximadamente el año 2015 la condena sigue ratificada. Bien, y esa sería como la conclusión final de este caso. Un caso, como se dice, que fue, a ver, como que fue un caso también de inseguridad también, porque digamos de que hasta ese momento, ¿se acuerdan que cuando hicimos la década del 2000, hablamos de muchos secuestros que hubo en aquellos años? Y la década del 2010 lo que, si nos ponemos a recapitular, es como que fue casi uno de los secuestros más emblemáticos, pero con escasa difusión, digamos. Bien, acá tenemos la foto de Matías. Él era un joven de estudiantes de 16 años, oriundo de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá tenemos una marcha que se hizo para pedir justicia por el esclarecimiento del crimen en aquel momento, y ese sería también otra marcha, otra manifestación. Pero bien, luego de esto me empezaré a despedir y nos vamos al programa número 16. Esto fue la década del 2010, la era digital, por TJ Canal 34. Tan, 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 ta, 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 tan, ta, 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 tan, 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 ta, 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 tan.